Salam alaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nazkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que traen nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y sin duda transitará por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuento de la tradición islámica, hace mucho tiempo, en una pequeña ciudad, un forastero llegó, ¿no? Un viajero llegó todo lleno de polvo y con la ropa toda arrugada y desdañado completamente. Su barba estaba desordenada, su rostro cansado, y eso causó incomodidad entre la gente de esa ciudad o de ese pueblo, ¿no? En el mercado muchos comerciantes comentaban entre sí mientras pasaba ese forastero: ¿has visto a ese? Tiene pinta de mendigo, decían unos mercaderes. Otros decían, peor aún, quizás a lo mejor es un ladrón. Y otros decían, no es de aquí, debemos tener cuidado con él. El forastero pasó delante de los mercaderes ignorándolo y siguió hacia la mezquita. Cuando llegó a la mezquita pidió permiso para orar y el imán pues le dio agua para hacer el wudú, el lavado espiritual, y rezó. Una vez que rezó, el imán le invitó a una comida ligera. Pero claro, en la mezquita había gente. Y muchos de los que habían la gente empezaron a murmurar hasta que el que más habitualmente iba a la mezquita se acercó al imán y le dijo: pero imán, ¿por qué muestras tanta hospitalidad a alguien que ni siquiera conocemos? Su aspecto es sospechoso y si tiene malas intenciones, ¿qué estás haciendo? Entonces el imán le contestó: ¿acaso no dijo nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, afortunado es aquel que se ocupa de sus propios defectos y no de los defectos de los demás? Esto fue transmitido por Al-Bayhaqí. Y continuó el imán, y también dijo: Dios no mira vuestras apariencias ni vuestra riqueza, sino vuestros corazones y vuestras obras. Esto fue transmitido por Muslim. Al día siguiente llegaron unos mensajeros del califa, estamos hablando de aquel tiempo, en el califato. Llegaron unos mensajeros del califa e informaron a la gente de que este hombre era un erudito al que habían preparado, el califa lo había enviado para saber cómo respondía la gente a los mendigos o a los extraños y viajeros. Claro, ese murmullo que hubo el día anterior de criticar, de prejuicios,
de prejuzgar, ¿no? De juzgar apresuradamente al forastero, ahora se convirtió en vergüenza. Todos estaban avergonzados. Y uno de los que más avergonzado estaba se acercó al imán y le preguntó, mira, ¿cómo podemos protegernos contra esto, contra juzgar a los demás, ¿no? ¿Cómo nos protegemos? Que es algo tan fácil de caer. Entonces el imán les contestó, cultivando el taqwa. El taqwa es decir, la conciencia de Dios, saber que Dios está presente siempre. Y se continuó hablando y le dijo, cuando recuerdas que cada ser humano es una creación de Allah, una creación de Dios, alabado sea, no te atreverás a despreciarlo por su aspecto, por su lengua o procedencia, porque al despreciar a la criatura, estás despreciando al Creador. Y eso nos hace tomarnos muy en serio a los musulmanes el prejuzgar a los demás, ¿no? Y terminó diciendo, mira, el prejuicio es una niebla que oscurece la justicia. Es decir, que el prejuicio, el prejuzgar a los demás, nos saca de ser justos, nos convierte en injustos. Hermano, el prejuicio y los juicios apresurados están prohibidos en el Islam, ya que el creyente siempre tiene que intentar actuar con justicia, con conocimiento y con buena intención. Y claro, prejuzgar es todo lo contrario. Prejuzgar nos lleva al pecado, a la injusticia y a hacer daño a otra gente sin ningún motivo, sin ninguna razón. Dicho de una manera más sencilla, los creyentes no hacemos suposiciones negativas de nadie sin tener unas evidencias claras. Dice el Sagrado Corán en la sura de las habitaciones privadas, al Hujurat y al principio de la ayah 12. O vosotros que habéis creído, es decir, vosotros creyentes, evitad conjeturar mucho, evitar hablar mal de la gente, porque en verdad algunas conjeturas son desobediencias, son pecados, son faltas. Y no os espiéis ni os calumniéis unos a otros. Actuar o juzgar sin conocimiento no forma parte de los musulmanes, ¿vale? Porque nosotros sabemos que tendremos que dar cuenta de ese acto o de ese juicio que hemos hecho en el día del juicio final, como así lo dice el Sagrado Corán en la sura del viaje nocturno, al Isra, y en la ley 36. Y no sigas de lo que no tienes conocimiento, porque del oído, de la vista y del corazón, de todo ello se te va a pedir cuenta. Es decir, Allah nos va a juzgar el día del juicio de qué dijimos, qué oímos, qué sintió nuestro corazón. Los creyentes, además, debemos ser justos incluso con nuestros enemigos. No debemos permitir que los prejuicios y las enemistades nos impulsen a ser injustos. Dice el Sagrado Corán en la sura de la mesa servida, al-Ma'ida, y en la ley 8. Vosotros que creéis, sed firmes en favor de Allah, dando testimonio con equidad, y que el odio que podáis sentir por uno no os lleve al extremo de no ser justos. Es decir, aunque sea nuestro enemigo, tenemos que ser justos con él. Y continúa la ley, sed justos, esto os acerca más al taqwa, a esa conciencia de que Dios está con nosotros siempre, ¿no? Y temed a Allah, es cierto que Él conoce perfectamente lo que hacéis, es decir, que no podemos escapar de Él de ninguna manera. En general, emitir juicios apresurados no forma parte de los creyentes. Por eso, para no emitir esos juicios, los creyentes debemos cumplir con algunos requisitos para no caer en ese fallo. Requisitos que nos da Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán. El primero de ellos es que no juzgar por una sola acción. ¿Vale? Los creyentes no debemos juzgar a otros basándonos en un solo error que haya cometido o en un solo acierto que haya cometido, ya que solamente Allah subhanahu wa ta'ala es el que sabe la totalidad de las intenciones y el balance total de obras buenas y malas que tiene cada persona. Nosotros nunca lo podremos averiguar, por lo tanto no juzgamos por un solo acto. Dice el Sagrado Corán en la sura del terremoto, a Zalzala, y en las leyes que van de la 6 a la 8. Ese día la gente saldrá en grupos para que se les muestre sus obras. Quien haya hecho el peso de un átomo de bien, es decir, lo más insignificante que puede haber, lo verá. Y quien haya hecho el peso de un átomo de mal, lo verá. Es decir, que va a ser recompensado todo o castigado todo. La segunda cosa que tenemos que cumplir para no caer en prejuzgar es asumir que el destino espiritual de nadie lo elegimos nosotros. Es decir, nunca debemos decir, tú no te vas a salvar, tú estás desviado, tú no estás en el camino, ¿no?
Solo Allah juzga con justicia y conoce el final de cada uno de nosotros. Bueno, nosotros no tenemos ese conocimiento. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Muslim, que en una ocasión un hombre dijo: por Dios, que Dios no perdonará a tal persona. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha puesto en el lugar de Dios y está juzgando como si fuera Dios, ¿no? Y entonces Dios, alabado sea, le dijo: ¿quién es ese que jura que yo no perdonaré a mi siervo? Es decir, ¿quién eres tú para decir que Allah no va a juzgar a su siervo, ¿no? Entonces Allah dice: yo le he perdonado, y a ti te he invalidado tus obras. Es decir, a ti te he borrado todo lo bueno que hayas hecho en la vida. En tercer lugar, antes de juzgar a los demás, tenemos que juzgarnos nuestros propios errores, ¿no? La autocrítica siempre tiene que ir delante de la crítica. Si antes de estar preocupándonos de como el hadith que vimos antes, preocupándonos de los defectos de los demás, debemos preocuparnos primero por nuestros defectos, ¿no? Dijo el profeta Jesús, la paz y la bendición de Dios sean con él, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en los versículos 41 y 42. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga, la viga, en el tuyo? Hipócrita, le dijo Jesús. Primero quita la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para quitar la paja de tu hermano. Es decir, primero hazte una autocrítica de tus fallos para tú después dedicarte, si quieres, a criticar a los demás. Además, la persona que juzga con facilidad normalmente es la que debe ser juzgada, ¿sabes? Por ejemplo, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Muslim: cuando un hombre dice toda la gente está corrupta, toda la gente es corrupta, dice el profeta, entonces él mismo es más corrupto que todos ellos, ¿vale? El que se pasa el día denunciando tú, seguramente es él el más corrupto de todos. En cuarto lugar, debemos ser justos siempre, hasta con los pecadores, ¿vale? Los creyentes no odiamos a los desobedientes de Allah, no odiamos a los pecadores, los queremos. Lo que odiamos son los pecados, es decir, las acciones que cometen. El desobediente, el pecador, se merece misericordia y no se merece nunca ni burla ni desprecio, ¿vale? Nosotros lo debemos querer, debemos ser justos con él. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Bukhari: ayuda a tu hermano, sea opresor u oprimido. Y dijeron: bueno, ayudar a nuestro hermano lo entendemos, pero ¿cómo podemos ayudar? Así, al oprimido lo entendemos, pero ¿cómo podemos ayudar al opresor? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: impidiéndole que oprima. Eso es lo que tenemos que hacer, impedir que el desobediente cometa desobediencia, no llamarle la atención y meternos con él y tratarlo mal y apartarlo de nosotros, ¿no? Y lo quinto y último que voy a nombrar es, para no caer en esto de prejuzgar a los demás, es no olvidar que también nosotros cometemos pecados y que nosotros también cometemos desobediencia. Como dijo el profeta Jesús, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Es decir, quien no haya cometido una desobediencia a Allah, ¿no? La falta que comete una persona no lo define para siempre, ¿vale? El arrepentimiento, cuando tú cometes una falta y te arrepientes, te levantas de nuevo, ¿vale? Te acerca de nuevo a Allah subhanahu wa ta'ala y te lleva de nuevo al camino de Dios, alabado sea. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Tirmidhi: todo hijo de Adán comete errores y el mejor de los que cometen errores es el que se arrepiente, ¿vale? Es decir, que cometí un fallo, ¿vale? Me arrepiento y he vuelto al camino, no pasa nada, inshallah. Bueno, pues hasta aquí les he hablado sobre que los creyentes no prejuzgamos ni nos dejamos llevar por ningún tipo de prejuicio, ¿vale? O deberíamos ser así. Pero, ¿qué ocurre cuando somos los creyentes los que somos prejuzgados? ¿Vale? Les cuento esto porque hace unos días me encontré un informe de una investigación muy interesante realizada en el año 2022 por la Escuela Universitaria de Periodismo que se llama USC Annenberg, que está en Los Ángeles, en Estados Unidos. En este estudio se investigaron los 200 programas de televisión de mayor audiencia entre 2018 y 2019 que se emitieron en varios países. Cogieron 200 programas de televisión e hicieron encuesta a 8.885 participantes de esos programas.
Pues según este informe, fíjate qué terrible, a pesar de que los musulmanes son el grupo con mayor diversidad racial y étnica del mundo, ¿esto qué quiere decir? Que los hay de todas las razas, en todos los países, de todas las culturas y de todos los colores. No hay ningún sitio en el mundo que no haya musulmanes. Pues a pesar de esto, la mayoría de los musulmanes eran representados en estos programas como hombres de Oriente Medio o del norte de África, es decir, árabes o arabizados. Y a menudo se les vinculaba con actos y comportamientos violentos, ¿vale? Además, la mayor parte de las veces fueron presentados como personas extranjeras del país, ¿no? Con esto yo tengo una anécdota. El otro día, conduciendo, con mi mujer llevaba hijab, una mujer que se saltó una señal, en vez de pedir disculpas, lo siento, perdona, me dijo, vete a tu país. Da por hecho que como mi mujer lleva hijab, pues yo no soy de este país, que soy canario como el gofio, ¿no? Es decir, que no procedo de ningún país de mayoría islámica, ni siquiera en familia. Pues me dijo, vete a tu país. ¿Por qué? Porque el falso estereotipo de que todos los musulmanes son extranjeros. Es imposible que haya musulmanes en mi país, ¿vale? Esa es la idea que tienen en la cabeza, ¿no? Y además, otra cosa terrible también en este estudio es que cuando representaban a las mujeres musulmanas eran mostradas, primero, mujeres que no tenían cultura, es decir, que las pobres analfabetas totales. Y segundo, con un gran miedo a sus varones, a sus padres, a sus maridos, algo que, bueno, en Irán eso es totalmente desviado. Es decir, los medios de comunicación en general, en cuanto a los musulmanes y al Islam, se refiere, promueven una cantidad enorme de falsos estereotipos basados en prejuicios, es decir, en juzgar apresuradamente con un desconocimiento total del tema. Es decir, sin saber nada del Islam, se atreven, porque claro, en la ignorancia, donde eres un valiente, te atreves a opinar sobre los musulmanes o a opinar sobre el Islam, ¿no? Y estos falsos estereotipos tienen múltiples razones. Vamos a comentar que son, muchas de ellas son relacionadas con factores históricos, políticos, culturales y económicos, ¿no? Vamos a comentar algunas de ellas. Una causa de estos prejuicios es la herencia histórica, que proviene de las cruzadas, ¿no? Cuando los cristianos decidieron que acabarían con todas las religiones que no fuera la suya, ¿no? O cuando la colonización occidental también, ¿no? Donde se mostraba al otro, que es al musulmán, al colonizado, como una persona salvaje, irracional, en contraposición al occidental, que era el colonizador, que era una gente pues moderna, civilizada y racional, cuando justamente fue al revés. Ellos se cargaron la civilización musulmana, que en aquel tiempo estaba por encima de las civilizaciones occidentales. Segunda causa, la simplificación y el sensacionalismo, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación simplifican, no dan explicaciones para así atraer a la audiencia, o lo que también hacen, se aprovechan de la morbosidad de la gente, pues mostrando a los musulmanes como terroristas, machistas, fanáticos y todo lo peor que te puedas encontrar. Tercera causa, falta de conocimiento, ¿vale? En las redacciones, ¿vale? En las redacciones de esos medios de comunicación, ¿no? Muchos periodistas y editores, como dije antes, pues se dedican a opinar sobre el Islam sin tener ningún conocimiento del Islam y sin ni siquiera relacionarse con comunidades musulmanas, ¿no? Cuarta causa, por influencia política y geopolítica. Asociar el Islam con violencia pues ha servido para justificar muchas guerras, para intervenciones militares e incluso para robar los recursos naturales de los países de mayoría islámica, y eso lo sabemos. Y la quinta y última causa que les voy a nombrar, aunque seguramente hay muchas más, es la desinformación y la propaganda, ¿no? Eso también ocurre. En algunos casos hay campañas deliberadas buscadas a propósito de información errónea, de información mala sobre el Islam, ¿no? Especialmente en contexto, como está ocurriendo ahora en Europa y en Estados Unidos, de islamofobia creciente, ¿no? Odio al Islam. Grupos de extrema derecha, ciertos gobiernos, ideologías, utilizan los medios y las redes sociales para reforzar una imagen del Islam como enemigo cultural o enemigo religioso, cuando todos sabemos que el Islam, el cristianismo, el judaísmo son todos la misma religión, todos seguimos al mismo Dios. Se llegan a inventar hasta que los musulmanes seguimos a otro Dios diferente, ¿no? Y todo esto lo hacen para obtener así, pues, por ejemplo, más votos, en el caso de los políticos, o también se utiliza mucho para tapar
algunas de las fechorías terribles que cometen, ¿vale? Una forma de taparla es buscar algo que parezca que es peor. Walalan y Allah sabe más. Que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y el misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, naskuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabed que Allah está con nosotros, con su comunidad, y todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día de juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam, agarrándose a la cuerda más fuerte que está formada en primer lugar por las palabras de Dios, alabado sea en el Sagrado Corán, y por la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Hace mucho tiempo, cuando la humanidad apenas comenzaba, vivían dos hijos del profeta Adán, la paz y las bendiciones sean con él, que eran Caín y Abel, ¿no? Cabil y Jabil, ¿no? Abil. Ambos ofrecieron un sacrificio a Dios. Abel, que era pastor, le ofreció su mejor ganado. Y Caín, que era agricultor, le ofreció todos los frutos mediocres y que no servían. Cogió lo peor que tenía y le hizo un acto de adoración a Allah. Claro, Allah aceptó la ofrenda de Abel y sin embargo no aceptó la ofrenda de Caín. Entonces Caín, lleno de celo y de rabia, le dijo a su hermano: te mataré. Esto está en el Sagrado Corán, en la sura de la mesa servida, Al-Maida, y en la ley 28 y 29. Si tú extiendes tu mano, esto es lo que le dice a Abel, Caín le dice: te mataré, y Abel le responde: si tú extiendes tu mano contra mí para matarme, yo no extenderé la mía contra ti para matarte. Yo temo a Dios, el Señor del universo. Prefiero que cargues tú con mi pecado y con el tuyo, y seas así de los compañeros del fuego, del infierno. Esa es la recompensa de los injustos. Pero Caín, cegado por el odio, no escuchó y mató a su hermano, ¿no? Y dice el Sagrado Corán en la sura de la mesa servida, Al-Maida, y en las leyes 30 y 31. Su alma, el alma de Caín, le sugirió que matara a su hermano y lo mató, convirtiéndose en uno de los perdidos. Entonces Allah envió un cuervo que se puso a escarbar en la tierra para hacerle ver cómo debía ocultar el cadáver de su hermano. Allah le mostró cómo que nosotros seguimos con eso, que es enterrarnos en la tierra, ¿no? ¿Vale? Y dijo, Caín, ¿no? Dijo: ¡ay de mí! Es que no voy a ser capaz de hacer como este cuervo y enterrar el cadáver de mi hermano. Es decir, no se vio con fuerza para hacerlo. Y quedó así arrepentido. Es decir, después del crimen que cometió, sintió remordimiento. Y la lección que aprendió Caín es que la violencia no resuelve absolutamente nada. Lo único que consiguió fue quedarse solo, culpable y arrepentido. ¿Vale? Terminamos la primera parte de Juzba hablando sobre algunos motivos por los que algunos no musulmanes tienen falsos estereotipos y prejuicios sobre los musulmanes, sobre el Islam. Ahora, en esta segunda parte, y en Juzba sucesivos, en 2 o 3 Juzbas, vamos a ver cómo el Islam refuta, tira abajo todos esos falsos estereotipos
que tienen sobre nosotros a través de utilizar la palabra de Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán y con la sunna o el comportamiento de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos entonces a empezar a ver falsos estereotipos y cómo el Islam los tira abajo, ¿vale? Hoy vamos a ver dos. El primer falso estereotipo que les voy a nombrar es que el Islam es violento y los musulmanes, movidos por el fanatismo, asesinan a gente inocente. Falso, totalmente falso, ya que el Islam condena el asesinato injustificado, promueve la paz y protege la vida como un valor sagrado que nos ha dado Allah subhanahu wa ta'ala. Ningún musulmán puede ir en contra de otra criatura creada por Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, los que sean violentos y asesinos no son seguidores de Dios, alabado sea, son seguidores del Shaitán, del diablo, ¿vale? Aunque cuando estén cometiendo esos delitos utilicen el nombre de Dios, pero no son seguidores de Dios, son seguidores del Shaitán, del diablo. ¿Por qué? Porque están en contra de una de las leyes más fundamentales que ha puesto Dios, tanto para judíos, cristianos como para musulmanes, que es preservar la vida ajena. La vida es algo que tiene un valor inmenso y que viene de Dios. Nosotros no somos quienes para quitársela absolutamente a nadie. Dice el Sagrado Corán en la Sura del Viaje Nocturno, el Isra, en la ayah 33. Y no quitéis la vida que Dios, fíjate, que Dios ha declarado sagrada a ningún ser humano, excepto en cumplimiento de la justicia. En ese caso, sí. Por eso, si alguien ha sido matado injustamente, hemos dado potestad, hemos dado poder al defensor de sus derechos, a un juez, ¿no?, para exigir la justa retribución. Es decir, para que recibas el castigo humano. Pero aún así, que no se excedan los límites de la equidad, es decir, que no se sobrepase, ¿vale? Y quien haya sido matado injustamente, ciertamente cuenta en verdad con la ayuda de Dios y que Allah lo va a recoger en su misericordia. Y dice también el Sagrado Corán en la Sura de la Mesa Servida, Al-Ma'ida, y en parte la ayah 32. Si alguien mata a una persona sin que haya cometido asesinato o corrupción en la tierra, es como si hubiera matado a toda la humanidad. A toda la humanidad. Es decir, que si en vez de un asesinato cometes dos, has matado dos veces a toda la humanidad. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Muslim: el verdadero musulmán es aquel de cuya lengua y mano los demás están a salvo. Mashallah. Vamos a ver esta frase despacio. Dice, de cuya lengua están a salvo. Si tú eres musulmán, todos los que están a tu alrededor están a salvo de la lengua. ¿Eso qué quiere decir? Que no insultas, no difamas, no calumnias, no mientes, ni causas daño verbal a los demás. Pero dice también, y de cuya mano están a salvo. ¿Esto qué significa? Que no golpea, no roba, no daña físicamente, ni oprime a nadie con sus acciones. En general se refiere a cualquier tipo de daño físico que incluye además a las injusticias e incluye a la corrupción. Es decir, que si estás al lado de un verdadero musulmán, tú no tienes ningún peligro. Es más, si te hacen algo, él tiene la obligación de defenderte. No como pasa hoy en día en la calle, que a alguien le pegan y todo el mundo huye con miedo. No, no, un musulmán debe estar ahí defendiendo a ese oprimido, ¿no? Segundo falso estereotipo que vamos a ver hoy, el último que vamos a ver hoy, en semanas siguientes seguimos hablando. El segundo, muy típico, es que el Islam oprime a la mujer. Ay, somos los más machistas que hay en el mundo. Los demás de 8.000 y pico millones de musulmanes que hay en el mundo somos todos unos machistas cerrados, ¿no? Aunque es cierto, hay algunas corrientes de pensamiento islámica minoritarias, alhamdulillah, ¿no?, que nos hablan de que una mujer musulmana es una mujer totalmente sumisa al varón, pero alhamdulillah son muy pocos los que dicen eso. Sin embargo, el Islam otorga a la mujer dignidad, derechos y responsabilidades igual que al hombre. Incluso, fíjate, en un tiempo en que la mujer era totalmente avasallada en todo el mundo, en el tiempo en el que vino el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo, no, ¿qué es esto? La mujer es igual que un hombre. ¿Qué hacen ustedes abusando de ella? Durante el resto del mundo se abusaba de ella, eran cerrados a la izquierda, ¿no? E incluso hasta para los árabes eran cerrados a la izquierda, y a partir de ese momento se les dio derecho a voto, todos derechos igual que los hombres. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam muchas veces hacía shura, hacía consulta
para tomar sus decisiones con mujeres, ¿vale? Es decir, que él cogió y le dio el valor que tenía a la mujer, ¿no? Y esto que acabo de decir de los derechos que tiene la mujer es independiente del rol que tome cada uno en el matrimonio. Es decir, si la mujer decide voluntariamente, ojo, no con un látigo, decide voluntariamente encargarse de la educación de los hijos, sigue manteniendo sus mismos derechos, sus mismos deberes y todo exactamente igual que el hombre. Lo que pasa es que se ha compartido. Uno trae el sustento y el otro cuida a la familia, ¿vale? Pero en el Islam pueden cambiarse esos papeles. Esos roles no son obligados ni son fijos, ¿vale? Por lo tanto, la imagen de una mujer oprimida no viene del mensaje islámico, sino viene pues, de interpretaciones culturales erróneas de los países, de prácticas preislámicas antes de que viniera el Islam, incluso muchas veces, y esto es cierto, de influencias coloniales, ¿eh? En muchos países que hoy llamamos de mayoría islámica, antes de venir los colonizadores, la mujer estaba ahí arriba, vinieron los colonizadores y como en aquel tiempo las mujeres en estos países occidentales estaban ahí abajo, bajaron también el valor de las mujeres musulmanas, ¿no? Dice Sado con el Surah Al-Abeja, An-Nahl, en el año 97, a quien haya obrado con rectitud, sea varón o hembra, el que haya hecho bien las cosas, sea varón o hembra, no dice los hombres mejor que las hembras, ¿no? Sea varón o hembra, siendo creyente, le haremos vivir una buena vida y le daremos la recompensa que le corresponda por lo mejor que haya hecho. Vemos que Dios, alabado sea, no hace ninguna distinción entre hombres y mujeres en el día de juicio, no hace distinción. Somos todos seres humanos, porque ambos somos igual de responsables. Por otro lado, tampoco hará distinción en la recompensa, ¿vale? Dice estaba con la Surah de la Coalición, Al-Ahzab, en el día 35. Es verdad que a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyentes, a los obedientes y a las obedientes, a los veraces y a las veraces, a los pacientes y a las pacientes, a los humildes y a las humildes, a los que dan con sinceridad y a las que dan con sinceridad, a los que ayunan y a las que ayunan, a los que guardan sus partes íntimas y a las que las guardan, a los que recuerdan mucho a Allah y a las que les recuerdan. Allah les ha preparado un perdón y una enorme recompensa. Por si ha quedado alguna duda, nos ha expresado por cada una de las cosas que tiene que ser un musulmán, tanto si es hombre como mujer. No ha dejado fuera nada. Si alguien tenía alguna duda de que, no, la mujer puede ser un poquito más bajo. No, aquí te ha aclarado todos los casos. Allah les ha preparado un perdón y una enorme recompensa, da igual que seas hombre o mujer. Y dice también el Sábado Corán, la Surah de la familia de Imrán, en el ayah 195. Su Señor le respondió sus súplicas y dijo: no dejaré de recompensar ninguna de vuestras obras, seáis hombres o mujeres. Seáis hombres o mujeres. No dice a los hombres sí, a las mujeres no. Para Dios, alabado sea, lo realmente importante es nuestro taqwa y no nuestro género, ¿vale? Dice el Sábado Corán, la Surah de las habitaciones privadas, Hujurat, y en el ayah 13. Hombres, por cierto, aquí hombre no se refiere a macho, se refiere al ser humano en general, ¿no? Seres humanos en general, estaría diciendo, os hemos creado a partir de un varón y de una hembra, y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconocierais unos a otros. Y en verdad, aquí lo importante es tarea, y en verdad que el más noble de vosotros ante Allah es el que más le teme, el que más taqwa tiene, el que más consciente de que Allah está siempre observando nuestras acciones. Allah es conocedor y está perfectamente informado. Como vemos, la nobleza de una persona ante Allah subhanahu wa ta'ala, como dije antes, no está basada en el género, sino en el taqwa, en esa conciencia de Dios. Por lo tanto, si Allah subhanahu wa ta'ala nos da derechos y deberes iguales entre hombres y mujeres, ¿quiénes somos nosotros? Que somos simples criaturas, de quitarlos. Si los quitamos de ellos, nos estamos saliendo del camino de Dios, alabado sea. Por lo tanto, el Islam no oprime a la mujer, sino que la protege y le reconoce su valor espiritual, intelectual, social. Si dentro de la comunidad musulmana vemos alguna vez prácticas culturales injustas contra una mujer, no debemos pensar que es porque sean musulmanes ni que tenga que ver con el Islam. Lo que tenemos que hacer es corregirla, informarle que lo están haciendo mal a través de utilizar el Corán, el mensaje que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Tirmidhi y por Abu Dawud: las mujeres son compañeras iguales de los hombres.
Y aquí utilizo una palabra en árabe que es shakahik, que significa que son la contraparte, que son gemelas. Se puede traducir por contraparte, gemelas, que son exactamente, compañeros, iguales. Es decir, se destaca, ¿verdad?, de una manera fundamental la dignidad, la espiritualidad y la capacidad moral entre ambos géneros en el Islam. Por lo tanto, falso estereotipo de que el Islam oprime a la mujer. Si vemos musulmanes oprimiendo a mujeres, no son musulmanes, por mucho que te diga que lo son, ¿vale? Por mucho que se vistan con ropa de los países de mayoría islámica. Si tratan mal a la mujer, justo en ese momento que la están tratando mal, se están marchando fuera del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, hoy lo dejamos aquí, ¿verdad? Aunque durante unos cuantos khutbas vamos a seguir hablando de cómo el Islam refuta esos falsos estereotipos de que nos acusan, ¿verdad?, al Islam y a los musulmanes, utilizando pues las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y la sunna o el comportamiento de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaran y Allah sabe más. Ahora invocamos a Allah grandioso que nos recordará siempre y le agradecemos por sus gracias que Él las incrementará. Sabéis que Él está bien informado de lo que hacéis, tened taqwa y pedid bendiciones por el profeta Muhammad. Repetid Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día de juicio final. Allahumma te pedimos que protejas a todos los seres humanos oprimidos del mundo y que impidas que los opresores continúen con sus opresiones. Allahumma te pedimos que protejas y bendiga a nuestros hermanos que sufren o mueren en cualquier otra parte del mundo. Allahumma perdona nuestras desobediencias porque solo tú eres el perdonador y el misericordioso. Allahumma acepta nuestro arrepentimiento, purifica nuestro espíritu y responde nuestras plegarias. Allahumma líbranos de los susurros del Shaitán y su engaño que nos hace creer que el error es correcto. Allahumma líbranos del engaño de nuestra propia alma y del error de nuestro corazón. Allahumma perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Haz que no abriguen en nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y el misericordioso. Tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahora más el salah, inshallah.